Buenas tardes, señor Pons. Queríamos agradecerle que nos cediera unos minutos de su tiempo para contestar unas preguntas sobre un tema que, a nuestra opinión y desgraciadamente, sigue vigente en nuestra sociedad, el racismo. ¿Qué es para usted el racismo y qué papel ocupa actualmente la sociedad española? Bueno, contestaré primero a la segunda pregunta, ¿no? Yo creo que en España ocupa un espacio pequeño, ¿no? En comparación con otros contextos y con otras situaciones, ¿no? ¿El racismo qué es, no? Al final es el miedo al otro, ¿no? Es esa sensación de tener miedo al otro y que cuando se tiene miedo al otro se hacen una serie de repliegues, un repliegue cultural, un repliegue identitario, un repliegue social, miedos que son a veces miedos abstractos, ¿no? Y ahora que estamos en un mundo que se enfrenta a lo abierto y a lo cerrado, a lo europeísta y a lo no europeísta, a la globalización y al proteccionismo, pues es fácil siempre encontrar ante los miedos abstractos propios pues respuestas que son siempre hacia los demás, ¿no? Y siempre es fácil decir que los que están en la otra parte, el que no vemos, el que no conocemos, pues es el responsable y el culpable de nuestros males. Por tanto, a veces creo que el racismo es un miedo abstracto más que otra cosa, ¿no? Pero que se expresa después pues en movimientos que lo explotan y lo capitalizan y tienen votos en las urnas. Pero creo que la verdad es que España en estos años de democracia ha sido un país que ha sido integrador, ha sido receptor de muchas personas de fuera y que creo que la convivencia es bastante satisfactoria, ¿no? Por tanto, creo que somos un país maduro y un país que ha sido capaz de convivir bien. De hecho, no tenemos ningún partido en esta Cámara que tenga cariz como lo tienen otros en Holanda, en Alemania, en Francia o incluso en Italia, ¿no? Por tanto, tenemos una sociedad que es bastante madura y bastante abierta a los retos que tenemos en este siglo XXI, ¿no? ¿Qué vínculos cree usted que existe entre el colonialismo, la inmigración y el racismo? Bueno, está claro que hay vínculos, ¿no? El siglo XX es la historia de esos tres elementos, ¿no? La historia del racismo, como por ejemplo en Estados Unidos, con movimientos como el de Martin Luther King, que por cierto le costó su vida, pero que valió la pena. El colonialismo, que sabemos perfectamente que bueno, esa Europa colonial en África y también pues, en Asia, y ese proceso de descolonización que llevó a los movimientos de autodeterminación y de independencia. No sé, yo los años que pasé en África vi eso, ¿no? Vi esa sensación de que habían vivido a nivel personal bajo una situación de dominación, habían conseguido expresar su libertad en los años 60, 70, otros más tarde. Estuve en Mozambique, por ejemplo, que fue uno de los países que consiguió la libertad o la independencia más tarde, de Portugal, o por ejemplo en Guinea Conakry, que lo consiguieron sin ningún tipo de guerra civil, los años 50, 60. Y yo creo que son movimientos que están interrelacionados, ¿no? Porque al final han sido banderas de lucha, de libertad, también de emancipación, y bueno, en muchos de estos continentes, en muchos de estos países se ha evolucionado bien, pero es cierto que siguen siendo marcas que llevamos, ¿no? como civilización. ¿Usted cree que hay una relación entre los políticos conservadores y el racismo? No, yo creo que siempre lo intento decir, no vamos a quitarnos las etiquetas, ¿no? Yo creo que no se trata de si hay unos políticos conservadores que están más ligados al racismo. Yo creo que el racismo o ese miedo al otro que he dicho, pues hay movimientos que lo capitalizan, ¿no? Porque curiosamente hay ahora mismo un debate, por ejemplo, es interesante lo que ha pasado en Francia, ¿no? Que ha habido un político como Macron que ha defendido pues, reformas, un movimiento proeuropeo, un movimiento abierto, y ha habido otro movimiento que ha sido el movimiento liderado por Marine Le Pen, que ha liderado, pues ha conseguido coger un poco de todas partes, ¿no? Con ese movimiento de protección, de refugiarse en los movimientos soberanistas, y por tanto, bueno, yo creo que no hay que ser simplista. El ejército es un movimiento complejo, tiene, efectivamente, como has dicho, tiene pues, años y años de historia y conflictos, y por tanto vamos a separarlo solamente de un color, digamos, ¿no? ¿Qué cree usted realmente que sucedió el día 11 de octubre de 2013, cuando
cuando 278 refugiados sirios huyendo de una guerra murieron en una embarcación que se hundió en el canal de Sicilia, habiendo solicitado auxilio a las autoridades italianas e instando estas a que se dirigieran a las de Malta. Política, racismo, ¿qué ocurrió exactamente para que esto llegara a suceder? Bueno, en el 2011 hice un informe para una organización de forma altruista sobre cómo se hacía el trasvase de ciudadanos que eran refugiados desplazados desde Libia hacia Túnez y de Túnez hacia Lampedusa, ¿no? Entonces yo creo que el gran problema es un problema de gestión de la acogida, es decir, todo lo que pasa después es el drama maldito de meterse en una patera, de entrar, no solamente esos 270 ahí. Bueno, el Mediterráneo es una fosa común. Si hablara esa fosa común, saldrían un montón de lamentos, un montón de llantos de gente que simplemente quiere una cosa, que es vivir mejor, que es la aspiración que quiere cualquier ciudadano. Y recuerdo Obama diciendo siempre, ¿no? Lo que quiere la gente es vivir un poco mejor, ¿no? Esos ciudadanos siempre han aspirado a vivir mejor. Por lo tanto, en ese informe lo que decíamos es que lo que había que hacer es esa capacidad de acoger de gente que estaba huyendo y que tenían esa capacidad de ser acogidos por el derecho internacional. Bueno, nosotros hemos decidido en esta Unión Europea, ya que yo no comparto esa visión, de que tenemos que gestionar simplemente una serie de entradas y de salidas y que hay que intentar ponerlas a esas entradas y salidas lo más lejos, sobre todo las entradas, lo más lejos de nuestras fronteras, ¿no? Si queremos realmente que el racismo que hay en esta Unión Europea que se protege baje, lo que necesitamos es hacer mensajes en positivo de libertad, de democracia, de que son nuestros pilares. Si nos dedicamos solamente a hablar de seguridad y de protección, pues aumentaremos porque alimentamos esa idea del miedo, del odio, de la dificultad para aceptar al otro. Entonces, bueno, yo creo que hay que gestionar esas llegadas, lógicamente, porque no se puede, entre comillas, dejar entrar a todo el mundo, pero todo el mundo que tiene derechos a recogida necesita que sea acogida. Yo solo diría que en Jordania, por ejemplo, se han acogido más refugiados sirios que en toda la Unión Europea. Por tanto, el drama es realmente muy fuerte. ¿Sabía usted que el entonces presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, visitó pocos días después de lo sucedido la isla de Lampedusa junto al ministro Interior Enrico Letta? ¿Qué medidas tomaron ante lo sucedido? Bueno, sí que lo sabía y yo soy uno de los defensores de que la Comisión esté lo más cerca del terreno. Por cierto, en el Congreso en estas últimas semanas han venido diversos comisarios y diversos vicepresidentes de la Comisión a los que les hemos podido preguntar sobre estos temas, ¿no? Yo creo, y para hacer una precisión, creo que la Comisión muchas veces es víctima de ese equilibrio de poder que hay en la Unión Europea. La Comisión ha intentado gestionar lo mejor posible la llegada de refugiados, pero siempre ha sido víctima de esa política intergubernamental de los Estados que han tenido una influencia y una interferencia muy grande en esa política. Cuando lo intergubernamental, es decir, cuando los jefes de Estado y de Gobierno se interponen mucho en las políticas de la Comisión, pues sucede lo que sucede. Ya estamos en una fase en que lo intergubernamental pesa mucho, los jefes de Gobierno de los países del Este están muy en contra de esas políticas de acogida, cosa que es muy cuestionable, y por tanto la Comisión se ha visto muy atrapada en un equilibrio de poder. Luego está el Parlamento Europeo, que siempre ha sido muy favorable y siempre ha expresado mucho esas necesidades de solidaridad, y por tanto yo sí que creo que la Comisión necesita reforzar esa visión de dar apoyo, de gestionar mejor, porque además ayuda a evitar ese miedo al otro, esa política, diríamos, que al final lo capitalizan unos pocos que da voto a partir de eso, de ese repliegue hacia una sociedad que además es una sociedad que está envejeciendo, que es una sociedad que necesita, diríamos, que tengamos gente joven que gestione o que sufrague nuestras pensiones en el futuro, y por tanto, al final, como decía Obama, tenemos una necesidad de una sociedad que tenga talento, que traiga talento, y necesitamos estar abiertos. Yo sigo pensando que el proyecto europeo es un proyecto que se tiene que explicar bien al exterior, pero también si es difícil explicarlo al exterior si nosotros mismos no somos capaces de creernos esos pilares fundamentales de libertad, de justicia social, de defensa de los derechos humanos, de respeto al imperio de la ley, y por tanto cualquier cosa que afecte a eso, y la gestión de los refugiados ha dejado muy tocada a la Comisión, también a los países,
por esa falta de solidaridad cuando países como Jordania, por ejemplo, o incluso Turquía, porque tiene ese acuerdo que yo considero que no es de recibo, pero por ejemplo Jordania ha acogido más refugiados que toda la Unión Europea. Bueno, muchas gracias por concedernos estos minutos para contestar estas preguntas. Muchísimas gracias a vosotros y espero que nos volvamos a ver.